pruebas que antes no eran conocidas para llevar este asesinato al mundo terrenal. De hecho, él involucra fuertemente a la hermana Dawn, muchas gracias, a la hermana, la que venía después de Bach de alguna forma, y dice, acá hay dos antecedentes bien importantes. Ella primero, y esto lo sustenta él en una declaración jurada que hace el pololo de Dawn en 1974, que él dice, ella estaba muy molesta con su familia, porque ella quería mudarse a vivir conmigo, y la familia estaba totalmente en desacuerdo. Primero hay un antecedente de la molestia que ella tenía para dejarla como una especie de autor intelectual de todo esto, que es una de las teorías más fuertes que queda en el libro de Rick Osuna. Pero además dice, ojo, que ella tiempo antes escribió una canción que supuestamente había sido en un tono cómico, pero la canción tenía como nombre, hizo una traducción simultánea, se las voy a decir en español por supuesto. Wow. La canción decía La noche en que murieron los Difío. Y de alguna forma, Rick dice, esta canción estaba ya diseñando, ya dibujando cómo iba a ser la muerte de su familia, no solo de sus papás. Y esos son ciertos antecedentes que en un momento no se tomaron en cuenta y que hoy día nos hacen guiar esto a un mundo mucho más terrenal. Tomando además, que ya vamos a detallar, que el abogado de Bach justamente es una persona que por muchos, y por Rick principalmente, es considerado uno de los principales precursores de que este ambiente de terror se expandiera a nivel mundial. De hecho, él dice, fue este abogado con la familia que después llegó a la casa, con los Lutz, muchas gracias, y con un autor que escribió un libro por ahí por los años 70, quienes en el fondo hicieron esta especie de triangulación para generar este ambiente de terror y para así él poder defender a su defendido, pero además sacar dinero, hacer un verdadero negocio del terror en Amityville. O sea, a ver, imagínate, ¿cómo desconocer la investigación de Osuna cuando coloca en filita y de manera tan ordenada una serie de aspectos mundanos, humanos, con respecto a una nueva interpretación de lo que fueron estos asesinatos y que no podemos desconocer? O sea, no podemos hacernos los locos frente a la contundente evidencia de que esta ecuación parece estar armada y condenada, obviamente, a la masacre en la que terminó. Claro. Es complejo este caso porque pareciera que cuando se dan situaciones así, uno debiera tomar partido. O pasó una cosa u otra. Y está claro que muchas veces lo paranormal ha servido como escudo, como la tremenda excusa o como la historia perfecta para encubrir horrores que son mucho más terrenales, pero que quizás no estamos dispuestos a aceptar, ya sea por querer crear una buena historia o porque finalmente nos damos asiento a de que cosas tan terribles puedan pasar en la casa de nuestros vecinos. Sin embargo, debo decir que no fue difícil instalar una historia paranormal acá. Si es que en la cercanía se hablaba sobre ritos confirmados a partir de brujería que se hacían ahí, de cuerpos que encontraron que no estaban asociados a un cementerio legalmente instalado en ese sector. Y como les decía anteriormente, así como pasa en el rancho Skinwalker, que hasta el día de hoy sigue siendo investigado, que algunos le llaman Disneylandia lo paranormal, por la cantidad de cosas que se ven, criaturas, lobos gigantes, luces, animales de tu propio ganado que desaparecen del corral y aparecen completamente arriba de un techo, un camión completamente ordenado, que es imposible que llegasen ahí ni con ayuda humana, etcétera, etcétera. Está en la cercanía parte de las tribus indígenas originarias de este sector, que son los Mautak. Para que ustedes sepan, la serie bien conocida Stranger Things, es así nomás, sí, no tiene traducción. Ya. Está basado en un hecho real confirmado. En aquella época, los soviéticos decidieron muy seriamente, y es parte de su historia oficial, tratar de generar espías psíquicos. O sea, hicieron mucha apuesta gubernamental en personas que tuvieran facultades de, ok, vamos a tirar una bomba en tal base, pero no sabemos dónde está, díganos dónde están escondidos. Y él decía, ok, están en este lugar y en estos momentos está el general que queremos eliminar, vaya, ataquen tal cosa. Veo que tienen el personaje Eleven. Exactamente, tienen aviones escondidos acá, tienen 4 tanques, ahí está la base que hay que bombardear. Y los norteamericanos, cuando supieron esto, quisieron replicarlo
Y en Montauk, precisamente, en estos sectores deciden, y no por casualidad, porque al parecer, porque tenés que creer en lo psíquico, en lo paranormal, ellos ya pensaban, el gobierno, que estos lugares estaban cargados con esa energía y que para hacer un experimento de crear niños con posibilidades psíquicas o de adultos que ya tenían estas facultades, de colocar una base secreta en las cercanías de esta casa. Precisamente porque, según ellos, su conclusión al menos, era que el sector en general tenía una carga espiritual que uno podía usar tanto para el bien o como para el mal. Así que es un elemento más a considerar dentro de las rarezas, si queremos colocar el paréntesis metafísico en estas muertes que también tienen mucho de humano. No, y muy interesante, porque acá entramos en otro tema que tiene que ver con el dinero. Las personas que sacaron provecho de la vulnerabilidad de esa familia y de esa casa, de ese lugar en sí. De hecho, el abogado de Bach, el señor Weber, consiguió 1 año y 2 meses después de que ocurrieran todos estos crímenes, a un comprador. Y aquí entra la familia Lutz. Y la familia Lutz, que vivió muy poquito en esa casa, estuvieron algo así como 28 días, ellos empezaron a denunciar que veían cosas extrañas, que sentían malos olores, que sentían gemidos, o sea, un montón de corroborando las que empezaron a darle más fuerza a esta historia, que por supuesto al abogado le convenía, porque era la tesis que él quería probar para la defensa de Bach. O sea, un poco hacerlo pasar por una persona que había sido poseída y que no había actuado en sus cabales, ¿cierto? Acá entran los Warren, Salfate, y acá quiero que nos quedemos porque sabemos que Ed y Lorraine Warren participaron de muchas sesiones de espiritismo, hicieron cosas, se metieron mucho en este caso. De hecho, ellos hacen una sesión de espiritismo justamente en donde logran capturar una fotografía que hasta el día de hoy está en internet. Es una fotografía que no sé si la podemos ver en este momento para que la vayamos analizando. Es un niño en donde aparece en blanco y negro, la cabeza de su niño, claro, y los ojos están brillantes. Esta foto es icónica y de alguna manera a través de esta historia nace la saga El Conjuro. Entonces, claro, acá vemos que muchos vieron una buena oportunidad económica de participar de esta trama y finalmente se terminó asociando a la familia compradora, que fueron los Lutz, que muy inteligentemente empezaron a ver en esto una oportunidad de negocio más que su real interés de habitar esa casa. ¿Le parece si para entrar de lleno los Warren, revisamos lo que dijo Lorraine justamente sobre esta casa, sobre las presencias que tenía? It was a horribly foreboding type of a feeling throughout the whole house. You knew that this house was infested by something other than human spirits. That's for sure. That was more than obvious. Ahí tenemos parte de las declaraciones. Esta es muy breve. Han dado muchas entrevistas. Ellos dieron muchas entrevistas en torno a esta casa. De hecho, acá tengo otra que ella misma decía: el caso en sí ha afectado nuestras vidas personales más que cualquier otro caso en el que hayamos trabajado en 54 años de investigación. Hemos estado involucrados en peligrosos casos diabólicos. Hemos estado involucrados con levitación y sangre procedente de los ojos de alguien. Todo tipo de cosas malas. Pero ese caso nos siguió en nuestra casa. De hecho, ellos señalaban que no solamente habían recibido ataques físicos con respecto a esta casa, sino que también ataques psíquicos, y que los había perseguido hasta su casa, incluso afectando en algún momento a otros integrantes de su familia. ¿Cómo se puede entender? Yo sé que vamos a analizar esa foto que no quiero ver mucho porque se nos va a dormir pésimo. ¿Cómo se puede entender? Porque yo creo que la credibilidad de ellos versus todos los casos que han hecho no tendría por qué caer de alguna forma, Juan Andrés. Se puede entender que a lo mejor ellos sí tenían una percepción distinta a la que los otros integrantes, más allá del negocio que vamos entendiendo se hizo muy a propósito, pero ellos sí tenían una percepción y tal vez sí sintieron las energías de esa casa, y esa casa sí los quiso atacar a ellos más que al resto. Para que ustedes entiendan, los Warren fueron a muchos programas de televisión y fueron cuestionados en vivo. Le hicieron encerrona, la verdad. Es como que les dijeron: oye, ustedes se pasaron, queremos dar a conocer su caso. Y una vez que estaban sentados ahí, le dijeron cómo pueden ser tan chantas, estafadores y todo lo demás. Y ellos trataban, digamos, de demostrar su parte. Pero se vieron muy acorralados, y pese a aquello, ellos tuvieron que mudarse con casos más famosos, como es El Conjuro 2, a un caso en Inglaterra, que eso fue muy interesante porque eso, lo que ellos hicieron, estuvo confirmado por la policía de ese país. O sea, ellos como testigos veían que lo que efectuaban, lo que hacían, con fotografías de niñas de esa familia, estoy hablando del caso de Inglaterra, levitaban y estaban ahí para fotografiarlo y ser testigos de aquello. Entonces, claramente aquí
y esto lo quiero decir con todas sus letras, tanto en el mundo de la ufología, con el mundo de lo paranormal, toda persona que en algún momento ha generado dar a ciencia cierta de que tiene facultades extraordinarias, en algún momento también, no digo se ha aprovechado, pero ha exagerado su condición, quizás para mantener su personaje, porque tiene que mantenerse, digamos, y digamos, ve más cosas donde ya no ve tantas, ¿ok? Claro. Digamos, son más las ganas de creer o de mantener su estatus, en fin. Esa fotografía que vimos hace un momento es considerada como real por varias cosas. De partida porque no hay manipulación de la fotografía. O sea, hay alguien ahí, ¿ok? Lo estamos viendo. Sin embargo, ¿qué es lo que le hace interesante a esta fotografía? Los testigos que estaban, que no son personas, a nuestro entender, coludidas entre sí todas, porque vienen de distintas partes y todos ven de cómo esta fotografía fue sacada junto con la cámara, que notó una presencia previa y que finalmente podemos darla por cierta. ¿Qué estoy diciendo con esto? Se dice que fue uno de los niños asesinados, pero si nosotros queremos hacer este ejercicio bien de psicofonía, lo que tú quieras, lo puedes hacer en tu propia casa y también podrías encontrar algo. Perdón, aquí no me quiero salir del tema, simplemente quiero decir que si tú buscas estas cosas, es más fácil encontrarlas de las que uno cree. Claro. Entonces no sabemos si tiene un vínculo o no, simplemente lo que viene a probar es que parece que existen cosas paranormales y que a veces deciden asomarse a nuestro registro y otras veces no sé si las podemos meter en una historia en tal o cual otra. Salfate, solo un paréntesis, contextualicemos bien que esta fotografía es sacada cuando la familia Lutz habita esta casa. Exacto. Y ese niño que la gente está viendo ahí en pantalla, que yo no voy a mirar, sería uno de los pequeños de Difeo. Exactamente, exactamente. Sería una de las personas que más aparecía como una especie de amigo imaginario a una niñita de Lutz. Exacto, aquí lo que tú dices hay algo muy interesante, porque Lorraine Warren, cuando entra a esta casa, no solo ve ese crimen policíacamente conocido en todo el mundo, sino que ella ve todos los procesos anteriores que se hicieron en el sector. Brujería, asesinato, entierro de cuerpos ilegales, exhumaciones, etcétera, etcétera, y que también pudo haber visto lo que hacía la familia de Feo, que era enterrar o deshacerse de cuerpos o mantenerlos ahí por algún momento, de los que la mafia, digamos, aniquilaba. Claramente esto es un caso interesante donde todo se mezcla, pero quiero decirle a la gente que cada vez que se ha hecho una investigación a fondo de casos paranormales que son completamente intrincados, siempre aparecen estas dos flores, que es algo completamente humano y algo completamente inexplicable. Quizás en este caso, hoy por hoy, lo humano pesa un poco más que lo extraño, pero según los Warren, si les vamos a creer a pie juntilla, y que estaban dedicados vocacionalmente a esto, aquí claramente el mundo de lo paranormal se mezcló con una mala energía previa que ya existía por la práctica de esta familia, o quizás fueron impulsados o ayudados o gatillados por estas malas energías que finalmente los llevó al joven de 24 años a Butch a tomar la decisión del asesinato de todos sus, que los disparó, digamos, incluso a sus hermanos pequeños. Recordemos lo paranormal que le pasaba a la familia Lutz antes de saber si esto es un negocio o no. Dentro de las cosas ellos dicen... Como antes de llegar al cura. Claro, antes... Porque ahí también hay algo interesante. También hay un cura involucrado. 28 días, menos de un mes habitaron esa casa. Ellos dicen que desde el minuto 1 empezaron a recibir distintos tipos de ataques, que de hecho los padres, los señores Lutz, ellos sabían de la historia de esta casa porque se las cuentan. Y dicen, no importa, es la casa de nuestros sueños, a pesar de que se escapaba un poco del presupuesto que ellos tenían. Ellos estaban buscando entre 30.000 y 50.000 y la casa la terminan comprando por 80.000. Es como comprar Chile ahora, casa acá en Chile. Lo mismo, maestro. Es como ahora. Pero encontraron que efectivamente era la casa de sus sueños y ellos van el primer día con un cura. Y el cura efectivamente empieza a lanzar agua... No están penando. Empiezan a lanzar, gracias equipo, empieza a lanzar agua bendita, y de hecho en ese minuto efectivamente como que escuchan una voz que les dice así como váyanse de acá, salgan de esta casa. Pasamos de eso, pasamos a ver imágenes, pasamos a que el menor, un niño que en ese momento Dani tenía 9 años, él dice hasta entrevistas que dio hasta hace muy poco tiempo que un día despertó y estaba levitando con su hermano.
levitando. Y él lo dice hasta el día de hoy, niño que en ese momento tenía 9 años. Más ataques psíquicos de alguna forma que iban enfocados en el padre Monty, quien sentía estos episodios de frío, que lo estaban persiguiendo, quien estaba como entrando en estas neuras. Sí, mira, yo creo que hoy día tenemos muchos antecedentes que van por la línea más de lo racional, ¿cierto? Que es un poco lo que propone este escritor Rick Osuna, en donde él dice que intentó contactar, por ejemplo, a los otros 2 presuntos cómplices que habían actuado también en esta masacre, porque claro, y se hicieron varios peritajes y efectivamente no había solamente un arma ni una bala, sino que se había encontrado otra munición perteneciente a otra arma de otro calibre distinto al que usó Butch. Por tanto, entonces se dice que habría habido más de un involucrado, y Osuna lo que hace es tratar de contactar a estos presuntos cómplices. Uno que había fallecido en el año 2001, por lo tanto no pudo tener claramente sus declaraciones, y el otro está hoy día bajo protección de testigos. Entonces no puede acceder a él. Bueno, o en ese momento, no pudo acceder a él. Pero 2 más 2. Entonces, como que te da él dice varias ¿no? cosas que son bien heavy, porque de hecho él en una entrevista Osuna dice, yo creo que Dawn tuvo, la hermana de 18 años estuvo involucrada, y decirlo me parece muy triste porque ella era muy pequeña y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con el fin de parar el sufrimiento que estaba experimentando en ese momento. Vamos a revisar unas declaraciones, Michael, antes de seguir con esta historia, porque como yo creo, no sé si se podría descartar a ciencia cierta todo lo que tenga que ver con lo paranormal, pero sí me parece interesante esta mezcla que hay hoy día en estos antecedentes más duros con lo espiritual o lo paranormal. Un poquito de todo, como dijimos al principio de este programa. George Lutz justamente cuenta en unas declaraciones lo que yo les estaba adelantando, que ellos sabían de la historia de esta casa. ¿Cómo reaccionan? ¿Por qué la compran? Lo revisamos ahora. A ver. When you look at enough homes, you get a sense for what feels good to you and what doesn't. This house had no reservations for us. It was the answer to so many different things that we thought would be perfection of a sort. We discussed the events that had happened in the house as a family and came to the decision that we would all be okay with the history of what had happened. But I don't think any of us considered the possibility that there would be something residual there. I got very sick in the house and lost a lot of weight, lost days at work. My own personal hygiene changed there.